Bien. Bueno, la idea del encuentro de hoy tiene que ver con, en principio, buscar estrategias para resolver, va a ser bastante concreto y práctico a donde vamos a ir. Buscar estrategias para poder resolver la cuestión interactiva del trabajo práctico de los cuadros. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones de sonido en general. Vamos a hablar de la cuestión del análisis del sonido en particular, los algoritmos de análisis. Vamos a hablar de cuestiones perceptivas y de discriminación auditiva de parámetros sonoros, pero todo en función de poder, en principio, tener un lenguaje común para hablar de sonido y tener las herramientas necesarias para poder resolver interactivamente esta cuestión del vínculo entre la voz o el análisis vocal o el análisis sonoro en general y no sé, la pintura o el gesto más pictórico o el gesto creativo en relación a lo visual con los cuadros. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir como, en principio, en la primera parte que vamos a abordar va a ser una cuestión más de definiciones generales acerca de lo que es el sonido, cuáles son sus parámetros, y vamos a hacer alguna parte de reconocimiento auditivo de esos parámetros para después eventualmente poder analizarlos y aplicarlos en la resolución de la captura de sonido. Esa es en principio la idea. Después vamos a ir a ver más específicamente la cuestión de los dispositivos que utilizamos para la captura, cuáles son nuestros sensores y cómo los podemos utilizar, qué ventajas tienen, cuáles son sus características, cómo utilizarlos, cómo aislarlos del ambiente, etcétera, etcétera. Vamos a ver específicamente algunos algoritmos de análisis de sonido que podríamos utilizar. Vamos a hablar de algunas estrategias que se pueden tomar para resolver la cuestión del vínculo interactivo entre el análisis del sonido y la resolución de los cuadros, y finalmente vamos a ver algún ejemplo práctico de esto. ¿Está bien? Así que vayamos empezando. Si querés, Pedro, empezar a compartir, y vamos hablando de la primera etapa de esto de sonido. Dale, buenísimo. No sé si vos me tenés que poner avísame si se ve la pantalla, Se ve la el pantalla. spot. Buenísimo. Bueno, este video, ¿crees que lo reproduzcamos y vaya hablando Sí, arriba? Dale. sí, no hables arriba porque es muy cortito y no se... When an object vibrates, it pushes the surrounding air molecules. Uy, disculpen. When an object vibrates, it pushes the surrounding air molecules into one another, starting a chain reaction of collisions through the air. These collisions travel in waves. When they strike your eardrum, it vibrates. This vibration is converted into electrical signals that your brain recognizes as sound. Bueno, este primer momento, como decía Mati, tiene más que ver con definiciones, ¿no? Acá lo que veíamos en el video trata un poco como los dos costados de esta definición de sonido que queremos tratar, que bueno, por un lado tiene que ver con, como decía el video, un fenómeno ondulatorio que se transmite a través de un medio específico, en este caso, o en nuestro caso, suele ser el aire por el cual nos llega el sonido, y por otro lado tenemos el costado de que el sonido es una sensación que se genera en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando ese aire estimula nuestro tímpano y eso se transforma en señales eléctricas que después nuestro cerebro interpreta. Esto como definición inicial, ¿no? De las dos partes que se involucran en nuestra percepción del sonido y en el sonido en general, ¿no? Algo que está bueno saber es que existe, así como con la luz tenemos un espectro visible de luz que podemos ver, en el audio también existe un espectro audible. No escuchamos todos los sonidos. Escuchamos un rango determinado de sonidos que, bueno, va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Ahora vamos a ver lo que son los Hz, digamos, tiene que ver con
la altura de los sonidos esto, ¿no? Escuchamos sonidos graves hasta cierto punto y después los sonidos más graves que eso se les dice infrasonidos, y escuchamos sonidos agudos hasta cierto punto y después de ese punto están los ultrasonidos. Acá en este gráfico, bueno, más adelante también se va a retomar esta idea de que, bueno, acá estamos las personas y a modo de ilustrar estas diferencias, ¿no? Hay distintas especies de animales que escuchan distintas frecuencias, ¿no? Los delfines, por ejemplo, escuchan ultrasonidos, los elefantes escuchan infrasonidos. Y bueno, un dato que está bueno tener en cuenta es que dentro de este espectro audible tenemos un espectro, digamos, o un rango más limitado todavía de frecuencias que podemos reproducir, ¿no? La voz humana no reproduce todas las frecuencias del espectro y esto varía de persona a persona. Y esto que está acá graficado, ¿no? De esta porción, es a modo ilustrativo también. Digo, si es que hay muy pocas personas que pueden reproducir todas estas frecuencias que abarcaría en este gráfico que yo puse acá de voz humana. Esto ya como para ir pensando, ¿no? en la aplicación de todo esto que estamos viendo en nuestros trabajos. O sea, de todas las alturas que el algoritmo va a poder reconocer, la voz abarca solo una porción de esas alturas. Bueno, siguiendo, está bueno mencionar forma de representar el sonido. Acá tenemos tres que son bastante comunes. La primera es la forma de onda. Esta es una representación que, bueno, consta de dos ejes, ¿no? En el eje vertical tenemos la amplitud, que sería algo así como el volumen, y en el eje X tenemos el tiempo. De este gráfico, bueno, podemos ya deducir, ¿no? Determinadas cualidades del sonido. Por ejemplo, y ahora lo vamos a seguir viendo, la frecuencia de un sonido tiene que ver con cuánto tiempo tarda en completar estos ciclos. Cada una de estas repeticiones de esta onda se le dice ciclo, y si tarda menos tiempo en completar un ciclo, es un sonido más agudo, digamos, tiene una frecuencia más alta. Después, bueno, tenemos el espectrograma, que en el eje Y también está la amplitud y en el eje X está la frecuencia. Esto nos sirve para analizar un sonido justamente en el espectro, ¿no? Digamos, cada sonido que escuchamos tiene una frecuencia que se le dice fundamental, ¿no? Una altura, a una altura que podemos reconocer, y después tiene un montón de otros sonidos que se les dice parciales, que también lo constituyen, ¿no? Y por ejemplo nos permiten, no sé, diferenciar una trompeta de un piano o mi voz de la de Mati. Y después tenemos finalmente esta representación que es el sonograma, que tiene frecuencia en el eje Y y tiempo en el eje X. Y el código de color nos dice la amplitud de esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá en rojo tenemos sonidos fuertes, que serían las notas fundamentales, ¿no? Estas alturas que percibíamos. Y a medida que va pasando el tiempo, vemos que va como reproduciendo distintas alturas. Esto, si no me equivoco, era un análisis de un audio de un violín. Y si vamos viendo para arriba, a medida que subimos en frecuencia, los colores empiezan a estar más cerca del azul. Esto tiene que ver con esto que les decía antes, ¿no? De estos parciales que tiene el sonido que en esta representación aparecen en azul, o sea que están sonando más despacio. Em, Nada, esto a modo como de presentación de distintas formas de representar el sonido. Bueno, después pasamos ya a parámetros específicos del sonido, o formas de referirnos a cualidades de sonido, digamos. Estas primeras tres, que son la altura, la intensidad y la duración, son como las que más nos interesan, por lo menos para este trabajo. Y bueno, yo creo que un poco ya las conocemos, ¿no? La altura, vamos a ver un par de ejemplos. Para ilustrar la altura, por ejemplo, podemos ver un barrido. También podemos pensar en distintos intervalos. Disculpen, ya. ¿Qué hace que diferenciemos estos sonidos entre sí?
la altura, básicamente, porque el sonido siempre es el mismo, pero va cambiando su altura. Después, el otro parámetro que teníamos, el siguiente, tiene que ver con la intensidad, que en nuestro caso le vamos a decir amplitud, y es lo que nos permite decir, bueno, este es un sonido fuerte, un sonido débil. Normalmente le decimos volumen a esto, ¿no? Acá tenemos un pequeño ejemplito también. Podemos ver la forma de onda, como, si nos fijamos, va creciendo en el eje Y, y esto lo que nos dice es que va aumentando en volumen. Es un sonido que va creciendo, que siempre es el mismo, y lo que se va modificando en este caso es el volumen simplemente. Y el último de los parámetros, creo que es uno de los más sencillos de comprender, digamos, tiene que ver con la duración. Nos permite decir si un sonido es largo o corto. Tan sencillo como eso. En este caso, por ejemplo, vamos a escuchar un sonido de un redoblante, que es sumamente cortito, y en comparación tenemos el sonido de un violín que se extiende en el tiempo. Bien. Estos son como parámetros más sencillos del sonido. Después hay otros parámetros que está bueno saber que existen. Acá los denominamos parámetros extendidos. Uno de ellos es el timbre, como les decía hace un rato cuando veíamos el tema del espectrograma, y hablábamos de estos parciales, ¿no?, que nos permiten diferenciar fuentes, por ejemplo. Bueno, a esa cualidad de poder diferenciar fuentes le decimos timbre, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? Sería como la composición, más allá de esa frecuencia, de esa altura específica de cada sonido en particular, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, esperen que lo encuentre, acá. Acá yo tengo 3 sonidos diferentes que todos tienen la misma altura, todos tienen una amplitud similar, y lo que va cambiando justamente es el instrumento que reproduce ese sonido. Y podemos diferenciar a cada uno de esos instrumentos porque tienen un timbre particular. Vamos a escuchar. Si vamos, por ejemplo, acá yo tengo dos programitas que sirven justamente para ver, uno la forma de onda y el otro es el espectrograma. Y vamos a escuchar estos sonidos y vamos a ver qué nos muestra el gráfico. Es una trompeta. Esto no está funcionando. Vamos de nuevo. Acá podemos ver la forma de onda de esta trompeta. Después, si ponemos este instrumento, que son unas cuerdas, vemos cómo se modifica el timbre, digamos, cómo empiezan a aparecer nuevos parciales. Si lo vemos en la forma de onda también, vemos que es bastante diferente. Y finalmente tenemos como este otro ejemplo, que es, creo que son unos cuernos de una orquesta. Y también vemos que hay variaciones tanto en esta representación como en esta representación. Bien. Después, bueno, tenemos la envolvente dinámica. Esto, como dice acá, bueno, nos permite describir el desarrollo de un sonido, ¿no? Y los nombres que se usan, digamos, para describir estos distintos momentos de un sonido es el ataque, el decaimiento, el sostenimiento y la relajación. Entonces, con estos mismos sonidos, por ejemplo, podemos decir, no sé, esta trompeta tiene un ataque mediano, digamos, tiene un sostenimiento alto y tiene una relajación bastante corta. Si comparamos, por ejemplo, con el redoblante que habíamos escuchado antes, podemos decir que tiene un ataque sumamente corto, muy largo, que tiene un decaimiento bastante corto también y que tiene un sostenimiento, te diría que nulo. Es un sonido que empieza muy rápido y decae muy rápido y se termina. No se sostiene en el tiempo. La diferencia, por ejemplo, con este violín es clara.
El violín tiene un ataque más lento, tiene un sostenimiento en el tiempo, y bueno, y tiene después un decaimiento bastante largo también. Y finalmente tenemos la cuestión de la tonicidad. Esto es bastante interesante, tal vez no tanto para el análisis que podemos hacer en nuestro trabajo, si bien se pueden analizar estas cosas, pero bueno, para pensar en esto de las alturas y bueno, no sé, ir como ampliando un poco también esto que entendemos por sonido. Em, para ilustrar qué significa la tonicidad, vamos a partir de un sonido sumamente tónico. La tonicidad se refiere a la capacidad que tenemos de decir este sonido, de reconocer la altura específica de un sonido. La forma como más sencilla de ilustrar esto es, bueno, tenemos por un lado este sonido que es una sinusoide, que si vemos la representación acá, vamos a ver que es una sola altura. Y en este caso es sumamente tónico, ¿no? Digamos, podemos reconocer fácilmente qué altura es. Después tenemos algo intermedio, que en este caso yo elegí un sonido de un cuenco tibetano. Vamos a ver. En este sonido también tenemos una altura bastante definida. La puedo reconocer. Pero lo curioso es que tiene otros parciales que no necesariamente, que no tienen como una relación directa con esta fundamental, ¿no? Entonces, un poco se empieza a difuminar, ¿no? ¿Cuál es la altura que predomina sobre esta? Puede ser o puede ser ¿no? Están como desafinados esos parciales, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otro sonido que tengo por acá. Que, por ejemplo, recién veíamos que había un montón de pequeños parciales, ¿no? Extra. Acá lo que vamos a ver es que también hay... Uy. Todos estos sonidos también tienen un montón de parciales, pero están como mucho más relacionados con esa frecuencia fundamental y como que, por así decirlo, no la ponen en duda. Es mucho más sencillo reconocer qué altura específica es en estos sonidos que en el cuenco tibetano. Y ya para ir al otro extremo final de esta cuestión de la tonicidad, tenemos el tema del ruido blanco, ¿no? Que ya en este caso, disculpen, ya en este caso es imposible determinar qué altura tiene este sonido. Justamente lo que es el ruido blanco es todas las alturas del espectro audible al mismo tiempo y y con la misma intensidad. Entonces somos incapaces de reconocer la altura de este sonido. Si vemos la representación, tenemos todo un caos. Acá en esta otra representación también. Digo, si pensamos en esto que hablábamos antes de los ciclos, por ejemplo, de la onda, ¿cuál es el ciclo de esta onda? ¿Dónde reconocemos un patrón? Es muy difícil reconocer un patrón acá en comparación, por ejemplo, con esto. No sé por qué está haciendo esa lectura. Si vemos esto, es muy claro reconocer cuál es el patrón, ¿no? Digo, empieza acá y acá se vuelve a repetir y acá se vuelve a repetir. Es muy fácil determinar cuál es el ciclo de esa onda. Bueno, después tenemos otros parámetros que tienen que ver, por ejemplo, con el brillo, con el brillo de un sonido. Por ejemplo, vamos a escuchar este ejemplo de acá. Que si nos fijamos en el espectrograma, vemos cómo empieza como a desplegarse, ¿no? Este brillo. Empieza haciendo un sonido muy opaco y va dejando pasar
van empezando a suceder cada vez como partes más agudas de este sonido y lo hacen más brillante. O por ejemplo, bueno, con el mismo ruido blanco, voy a frenar este ejemplo de acá, con el mismo ruido blanco podemos empezar a filtrarlo y vemos cómo empieza siendo opaco, y a medida que abrimos este filtro, que dejamos pasar más frecuencias, empieza a aparecer el brillo justamente. Bien, no sé si me estaré olvidando algo. Me parece que de ejemplos auditivos ya estamos. No sé, Mati, si me estoy olvidando de alguna cuestión. Eh, y bueno, no sé si hay preguntas, digamos, si les he quemado mucho la cabeza con esta cuestión. Eh, ahora, ahora va a pasar Mati ya a explicar cuestiones más específicas del análisis, pero bueno, si tienen alguna pregunta de estas representaciones o de estas cualidades del sonido, les invito a que las hagan. Esto, perdón, que me meto. Esto es lo que yo me refería en principio de tener como, primero, poder tener la capacidad de discriminar cuáles son las características o parámetros de los sonidos que nos van a permitir después hacer un análisis sobre eso. ¿Está bien? Entonces, en principio uno definiendo un sonido con sus tres parámetros básicos de duración, frecuencia y amplitud, si uno analiza la forma de la onda, cómo evoluciona la energía a lo largo del tiempo, como esos parámetros de la onda en realidad tienen una consecuencia perceptual. Entonces nosotros escuchamos una cierta elongación de la onda como un volumen. El sonido nos parece más fuerte o más débil a nuestra percepción porque la onda es más grande o más pequeña. Y hay una relación no directa y no simétrica entre la variación de la elongación o amplitud de la onda y aquello que nosotros escuchamos como más o menos fuerte. Por ejemplo, si yo duplico la amplitud de una onda, no significa que yo voy a escuchar el doble de fuerte. ¿Está bien? Entonces, por eso, esta pequeña introducción al sonido, algunas características del sonido, nos van a servir para entender qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, o qué cosas somos capaces de discriminar auditivamente o no. ¿Está bien? Entonces hay una cuestión entre la diferencia, recuerda lo primero que dijo Pedro, ¿no? El sonido es una vibración, es un movimiento de una fuente, ese movimiento, esa energía se traslada a un medio, eso se está propagando, digamos, se produce la propagación del sonido y después nos llega a nuestro oído y lo escuchamos como sonido. El sonido solo se produce en nuestro cerebro, solo hay sonido si hay alguien que lo escucha. ¿Está bien? Y en esta relación entre aquello que sucede en el mundo físico, su propagación a través de un medio, por ejemplo el aire, y lo que nosotros escuchamos, no hay una relación absolutamente directa y simétrica. ¿Está bien? Entonces, estos primeros, digamos, parámetros a analizar del sonido son los que suelen ser los más pregnantes y más característicos, ¿no? Definir si un sonido es más agudo o más grave, si un sonido es más fuerte o más suave o más débil, si un sonido es más corto o más largo. Eso en general lo podemos percibir. Pero es cierto que en el sonido, en esa complejidad de su movimiento, existen muchas características que podemos identificar. Pero nombraba algunos. Podemos identificar, más allá del volumen o de la altura, qué sé yo, cuál es el origen de ese sonido, cuál es la fuente que lo produce. A eso le llamamos timbre, ¿no? El timbre de una voz, el timbre de un instrumento, el timbre de un instrumento en diferencia de otro instrumento. Ese reconocimiento, esa huella sonora presente en los sonidos, es una característica muy compleja a nivel, si queremos analizar estrictamente lo que le está pasando al sonido, pero es muy fácil de reconocer para nosotros. Tenemos mucha capacidad de reconocer timbres diferentes. A pesar de tener un sonido que tiene la misma duración, el mismo nivel, digamos, el mismo nivel de sonoridad o de volumen y la misma altura, con esos tres parámetros
iguales, podemos reconocer fuentes diferentes. Un sonido, no me acuerdo cuál era el caso específico que mostró Pedro, cuando tenés un violín tocando un do suavecito durante un segundo y una flauta tocando un do suavecito durante un segundo, bueno, en los tres parámetros iniciales no tenemos diferencia, pero reconocemos dos timbres diferentes, dos fuentes diferentes. Esa explicación de por qué podemos reconocer timbres diferentes se da en el espectro, en la composición interna de los sonidos. Hay un montón de información en cada uno de esos sonidos que a nosotros nos permiten reconocer esa huella del origen de donde se produjo. ¿Está bien? Después hablamos de la tonicidad, ¿no, Pedro? La diferencia entre sonidos que tienen altura, nosotros decimos sonidos graves o medios o agudos, si es que podemos reconocer una altura. Ahora hay sonidos que no tienen altura, son sonidos más ruidosos, no tienen una composición interna homogénea, tal que no nos permite a nosotros reconocer una altura y cantarla. Si yo hago do, no puedo cantar. Si tengo un sonido que hace ese sonido ruidoso, no tiene una altura, o sea, no lo puedo ir a tocar en el piano. Entonces ahí tengo otra característica, más allá de si es fuerte o débil, o lo que sea, bueno, tengo sonidos que tienen una característica en las cuales puedo reconocer una altura, son los sonidos tónicos, y tengo otros sonidos en los que no puedo reconocer una altura, que son los sonidos no tónicos. En realidad tengo un gradiente de la tonicidad, que sería otro parámetro nuevo, donde podría eventualmente escalar los sonidos entre aquellos que son supertónicos, o sea, puedo reconocer claramente una altura, o sea, agarro un diapasón, toco la nota de un violín, o canto ese do que canté recién, el sonido de una campana, el sonido de, no sé, pegarle a cualquier tipo de metal, incluso pegarle a una madera, pegarle a algún instrumento de percusión que tiene algún grado de tonicidad, como no sé, algún parche, un timbal de la orquesta, tienen una altura. Es un objeto que uno piensa de percusión no tonal, pero tiene una altura por cómo está distribuido energéticamente, la forma que tiene, la membrana que utiliza, etc. Y después sonidos sumamente ruidosos, a los que nunca voy a poder determinar ninguna altura. ¿Está bien? Eso tiene que ver con la composición del espectro. ¿Y de qué más hablamos? Y después hablamos de la envolvente. La envolvente, Bueno, bien. La envolvente está vinculando, si hablamos de la envolvente dinámica, está vinculando el nivel, el volumen o la amplitud de la onda con su evolución en el tiempo. Un sonido que hace uah, es un sonido que arranca despacito y empieza a crecer. Su evolución en el tiempo tiene un determinado perfil que nosotros le llamamos envolvente dinámica. ¿Sí? O al revés, ¡pam! Y cae. Un sonido que ataca muy fuerte, tiene mucho nivel al principio y cae hacia el final. O cualquier forma que uno pueda reconocer. ¿Está bien? Ahí ya se necesita como una especie de alejamiento de la onda, donde yo percibo a nivel general lo que está sucediendo, más allá de la oscilación específica de la onda en cada instante. Después, habíamos visto, bueno, intensidad, duración, envolvente, tonicidad. Bueno, todos estos parámetros son los que en principio deberían, hay muchos más, que no tiene sentido ahora que analicemos, porque para nosotros a nivel práctico no nos van a servir para utilizarlos interactivamente, porque son justamente más complejos de percibir y más complejos de analizar. Pero digo, podemos ir mucho más allá de esas simples características de duración, altura y intensidad o volumen. ¿Está bien? ¿Queda claro esto más o menos como para empezar a reconocer qué cosas podemos identificar en los sonidos? ¿Hay alguna consulta sobre esto? Antes de pasar a la siguiente etapa. Digo, este es el lenguaje común que tenemos que empezar a manejar para poder hacer eventualmente el análisis. Acá Mati dicen que está claro en el chat y a mí también me queda claro, pero no cuenta que yo diga que me queda claro, así que los leemos. Perfecto. A los alumnos. Bueno, sigamos, gracias. Sigamos avanzando desde acá. Voy a sacar esto. Están viendo esto, que es la presentación, ¿verdad? Sí, sí, Mati, se ve.
Bien, vamos a lo concreto. Voy a correr unas pocas cosas de acá. Perdón, estoy acomodando la pantalla del Zoom. Vamos a ver un ejemplo clásico de trabajo con la voz de manera interactiva para producir algo que se asemejaría a una cuestión pictórica. Es una obra que se llama Mesa di Voce, creo que es del año, no sé, tendría que ponerme a buscar, no tengo el dato ahora. 2009, no quiero tirar cualquiera, pero tiene muchos años. Muy anterior. 2000, 2001. 2001, mirá, claro. A mí no pasa el tiempo. Gracias, Milano. Vamos a ver, voy a adelantar unos fragmentos porque es un poco largo y van a aparecer cosas que espero que nos interesen. 2003. Perdón, ¿se escucha? No sé si puse compartir el sonido. ¿Se está escuchando? Creo que se está escuchando a través del micrófono, me parece. Poco, entonces tengo que compartir. Puse mal el compartir. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí va. Bien, rápidamente en este ejemplo, ¿qué podemos identificar? Obviamente es un trabajo con la voz, hay una proyección, un performer, y esta simulación física de las pelotitas que aparecen en el momento que el performer se hace eso. Vuelvo un poquito atrás. ¿Cómo está resuelta la cuestión de la captura en general sobre este trabajo? ¿Quién arriesga a definir cómo está resuelto? Pueden abrir el micrófono o hablar por el chat. Perdón, Mati, la captura de sonido decís, ¿verdad? ¿Cómo está resuelto? Captura en general. Si es una captura de sonido o no es una captura de sonido, dónde aparecen las pelotitas, cuándo, por qué. Bueno, ahí dice Nicolás, cada vez que hay ruido se crean más elipses o las pelotitas. Hay captura de movimiento, dice Lautaro, también. Y Yamila dice que según el tono de voz, las elipses van cambiando de tamaño. Bueno, después hay una proyección, sí, como dice Carla, y Marco dice que se dibuja si hay sonido mediante la duración, van apareciendo las pelotitas. Bueno, respondo rápidamente lo que está sucediendo. Hay doble captura. Hay una captura de la voz, el performer tiene un pequeño micrófono ahí que creo que se ve en algún momento, que está generando como la cuestión temporal del cuándo es que aparecen las pelotitas. Y después la posición está resuelto con una captura de movimiento. O sea, hay una cámara capturando la escena, viendo la posición del performer y hace coincidir en esa posición, más o menos, donde van a surgir las pelotitas. Entonces hay un doble nivel de captura. El de la posición de manera óptica y el del momento de generación con la cuestión del sensado de sonido, digamos. No recuerdo bien y no logro discriminar específicamente si el volumen
¿Tiene algo que ver con el tamaño de las pelotitas? Sospecho que no. En algún punto sería anecdótico, podría hacerlo o no, da lo mismo. Pero lo que sí es claro es el cuándo, el momento, determina en qué momento van a aparecer las pelotitas, lo define un nivel del sonido. Una cosa súper simple, ¿está bien? Sería como una especie de grado 1 de análisis de la voz, donde el trigger, la definición del momento lo da el nivel, un análisis del nivel. Si hay un determinado nivel, el cantante en este caso está haciendo un sonido. Podríamos haber pensado si ese sonido que estaba haciendo es algo que se estaba analizando. Creería que no tiene ningún sentido. O sea, si hubiese dicho A o cualquier cosa, o lo que estaba haciendo, daba lo mismo. Seguimos. Acá está pasando algo similar. Algo similar. Sí, en los planos se ven los micrófonos que tienen ahí. Acá están de nuevo, fíjense que están haciendo una cuestión de performance vocal bastante compleja, más allá de lo estético, una cuestión de utilización de la garganta que es difícil de hacer. Ellos son cantantes profesionales, pero que no tiene una consecuencia, por lo menos notoria, en lo que está sucediendo en la imagen. Ahora la pregunta es, ¿importa o no importa? ¿Cuán determinante sería capturar específicamente los pequeños chasquidos que hacen con la garganta, la altura que tienen, el espectro para la imagen que se está produciendo? En este caso ninguna. De nuevo están capturando la posición con una cámara, el sistema sigue siendo el mismo, y el momento de aparición de esas olas o estelas sobre la pantalla tampoco creo que lo determine en el volumen. Presten atención a Joan Bárbara, que es la performer, a la derecha, y lo que está haciendo con su sombra, ¿no? Y a ver si ahora encuentran un nivel de sutileza mayor en el análisis de sonido. ¿Notan algo diferente a los criterios anteriores? ¿Cambiaba en algo el perfil de la silueta en función de algún parámetro de sonido? Sí, Rosario, ¿qué? A ver. ¿Puedes aventurar? ¿Se conviene la captura? Sí, y el sonido le da una forma que se asemeja. Bueno, acá no solo están detectando la posición, sino que la silueta de la sombra, porque en realidad lo que se está capturando no es a las personas, sino a la sombra de las personas, están reconociendo el contorno y están generando la imagen en función de ese contorno, eso es cierto.
Y en cuanto al perfil, yo decía como el contorno de la representación, acá dice Marcos la altura, y Rosario dice que es como un espectrograma. Bueno, tenía algo sería, no sé, la distancia de los picos, o no sé, lo finito de los piquitos que se va, o la altura, o eso tenía una relación, un vínculo con el sonido. Uno podría pensar, la altura puede ser el volumen, cuanto más fuerte canta, son más altos los picos, pero había algo con la altura, o con la altura o con el espectro, ¿no? Cuando el sonido era más brillante, que uno podría confundir con agudo, yo ahí no sé, estoy yendo de grave a agudo o de brillante a opaco, ¿sí? Pero hay algo en el espectro o relación, o está relacionado con aquellos que escucho como más agudo o más grave, y lo que le estaba pasando a las puntitas. Cuando el sonido era más o más brillante o más agudo, eso se llama puntiagudo, digamos, una cosa así. ¿Sí? O la complejidad. Mateo dice la complejidad. La complejidad, esto no sé si, no lo vimos específicamente, pero tiene que ver con la cantidad de componentes internos del sonido, ¿no? ¿Cuántos parciales o componentes internos conforman un sonido? Entonces fíjense que ya están como en otro nivel. Y paso uno más. Este no me importa. Vamos con este. Bien, y acá son más claros los parámetros. Acá tienen, primero, cantan y se empieza a dibujar. Esto podría ser un caminante, de hecho lo es. Inicia un caminante nuevo cuando empieza alguno de los dos a cantar en cada región de la pantalla, ¿no? Hay una discriminación también del lado de la pantalla en función de la posición del performer. Entonces, empiezan a cantar, se empieza a dibujar. Dejan de cantar, se deja de dibujar. Esto es una primera relación. Así, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Esto es análisis del volumen. Hay sonido, dejo de haberlo. Entonces, mientras está el sonido evolucionando, empiezo a dibujar. Y según, ahí dice Nico, en función de la tonalidad, se hace más grande o más chico. No sé si lo vieron cuando... Bueno, Matías pregunta si tonalidad o amplitud. Tonalidad, también, esto no es que me voy a poner quisquilloso con el tema de la terminología en cuanto al sonido, pero sería, tonalidad tiene que ver con una cuestión más de armonía, de conjunto de sonidos en un determinado lenguaje musical clásico europeo. Entonces sería, o tonicidad, si hablamos de sonidos que tienen altura o no, o la altura, si estamos hablando de que el sonido tiene una altura, o la sonoridad, si es más fuerte o más débil en relación a la amplitud. Según la cantidad de sonido se dibuja más rápido, bueno, según la cantidad de sonido. Cantidad de sonido, en todo caso, puede ser grave o agudo. Bueno, de nuevo, si yo... eso sería una forma de onda, si analizo, si lo grabo y lo miro como en un soft, sería, la amplitud de la onda sería más pequeña, yo escucho un sonido más bajito. Si canto más fuerte, la onda es más grande, el volumen es mayor. Eso no tiene nada que ver con la altura. La altura es más agudo o más grave, si es que tiene una altura determinada. Sí, lo grave y agudo para Matías. Para Matías y para el mundo del sonido en general. Va más allá de mí, no los inventé yo. Sería el grave y agudo, acá está determinando. Vamos a poner un poquito más
perdón que me detengan esto, porque esto es de súper aplicación. Fíjense ahí. Así. Ahora. ¿Qué pasó? Y cambió. ¿Qué cambió? La dirección. Mientras la nota no cambia de altura, va en una misma dirección, o sea, va derecho. Y cuando cambió la altura, giró en un determinado ángulo. Podríamos evaluar si el ángulo de giro tiene que ver con el nivel de cambio de altura o el grado del cambio, o no, pero podría ser, ¿no? Que gire más en función si la diferencia entre la altura que venía y la nueva es mayor o menor. ¿Está bien? Pero en principio podemos decir que la altura se mantiene, perdón, la dirección del caminante se mantiene mientras la altura es constante y gira en alguna proporción cuando la nota cambia. Y después había otro yeite en la captura que era hacer shh, y de repente se borraba todo. Bueno, ahí ¿qué análisis se estaría haciendo en ese caso? Uno puede decir sonido cortito. Si hago un sonido cortito, borro. Entonces daría lo mismo hacer shh, que pum, que cualquier que hacer un aplauso. ¿Sí? Entonces, o si realmente está detectando un sonido que es shh. ¿Cómo sería un sonido shh? Que tendría que evaluar. ¿En qué diferencio el shh del ah? Qué lindo que canto yo. Bien. La duración podría ser, pero entonces daría lo mismo hacer pip que shh. Relajación. ¿Qué es, Iván? Relajación. Necesito esa. Relajación no existe como terminología para el sonido. Frecuencia. ¿Cómo termina el sonido? Bien, ¿cómo termina el sonido? Teníamos que pensar que si el sonido hace shh, termina de manera abrupta, ¿no? Si yo hago ah, también termina de manera abrupta. El decay. En envolvente ¿Puedo tirar dinámico. una pista? ¿Puedo tirar una pista? Sí, cómo no. A mí me recuerda algo que mostró Pedro entre los sonidos, un sonido muy particular. Este shh, me hace acordar a uno de los sonidos que mostró Pedro. No sé si alguno se acuerda. Ahí Solana creo que lo dijo en el chat. ¿Qué dice? La Solana dice que actúa como el ruido blanco, exactamente. Muy Así bien, que- Solana. Fue la pista, fue la pista. ¿Se escucha lo que yo hago? ¿Ese ruido se escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Eso sería algo así, ¿no? Un sonido cortito, pero ruidoso. ¿Sí? Como un shh. Exactamente. Ese shh es un sonido muy parecido al ruido blanco. Entonces, quizás el análisis tenga que ver no con la duración, sino con el espectro, y en este caso, más específicamente, con la tonicidad. A nivel perceptual, diríamos que ese sonido es no tónico, no es una altura, no es una nota. Entonces, nuestro análisis puede estar buscando, rastreando ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces son estrategias para empezar a utilizar el análisis de sonido, los parámetros de sonido en función de una determinada vinculación, primero interactiva y luego estética. Vamos a ver un poquito más de eso. Con los parciales y la fundamental, bueno, acá es donde, por eso traigo este ejemplo primero para que empecemos a ver qué tipo de dudas surgen con relación a lo que vimos antes. A ver, Mati, ¿puedo sí, sumar un comentario en bueno, otro aspecto más estético? sí, Que por ahí yo insisto en mi comisión y vale mencionarlo. Fíjense la operación de callar claro, asociada a borrar la pantalla. bien. ¿No? Ahí hay una metáfora, estoy hablando en aspecto estético, no en términos de sonido, digamos, hay una metáfora construida con con el borrar, ¿no? Como callate, borrate, ¿no? Como me parece que hay algo interesante que hace esa operación acá, que creo que estaría buenísimo que ustedes lo puedan trasladar a su trabajo. Eso no. Sí, perfecto. Nico, te contesto.
por ahí tiene que ver con los parciales y la fundamental, ¿verdad? O sea, vuelvo a hacer, me voy a tomar 2 minutos. Me tomo 2 minutos para explicar esto para que no quede... No sé si me voy a meter en un segundito. Esto es... Voy a salir un poquito del libreto. Ahí me ve la mano y la hoja, ¿no? Así es. Un sonido. Pedro habló de... Vos nombraste espectro, ¿no? Digamos, forma de onda, espectro no me acuerdo cómo se llama. Sonograma era el otro. Sonograma, ok. Frecuencia. Amplitud. ¿Sí? En estos dos ejes. Cualquier sonido, salvo la sinusoide, todos los sonidos del mundo que existen son complejos. ¿Qué significa que son complejos? Que sus componentes internas, aquellos elementos que lo constituyen, son más de uno. Ese sería el caso de la sinusoide, uno solo. Entonces nosotros tenemos sonidos que tienen, si analizamos, distintos componentes de frecuencia. Esto lo veíamos en un espectrograma. Estoy analizando como pasando por un analizador de espectro, una forma de onda, que es otro modo de ver el sonido, lo paso por un espectrograma y empiezo a ver, bueno, está compuesto por un montón de sonidos. O sea, si yo digo, ustedes escuchan un solo sonido. Ahora, si lo analizo internamente, igual que el color, tiene un montón de componentes de frecuencia. ¿Está bien? Estos componentes de frecuencia son esos componentes o parciales. O sea, son parciales que conforman un total, que es el sonido que yo escucho. Cuando lo escucho, esto se integra y gestálticamente yo no escucho 10, 12 sonidos, sino que escucho uno solo. No me voy a meter en esa cuestión específicamente de por qué esto se produce perceptualmente, pero créanme que es así, porque es así. Entonces, después los parciales tienen dos modos de ser. O sea, esto que determina que un sonido en principio sea complejo, y puedo decir, si tiene 10 palitos y otro tiene 20 palitos, el que tiene 20 palitos es más complejo. ¿Por qué? Porque tiene más elementos internos. Entonces, eso sería la cuestión de la complejidad. ¿Sí? El sonido más simple que existe es la sinusoide, que si yo miro su espectro, es un solo palito. Pero no existe ese sonido, salvo como una ecuación matemática, o producido, ni siquiera producido digitalmente, porque tampoco se produce una sinusoide perfecta. Los parciales, entonces, siendo que todos los sonidos, menos la sinusoide, son complejos, empiezan a tener importancia el vínculo entre esas componentes de frecuencia. Y yo podría diferenciar básicamente dos familias. A donde los parciales están ordenados de manera armónica, o donde los parciales están ordenados de manera inarmónica. ¿Qué significa esto? La relación armónica de los sonidos de los parciales en realidad me determina que, o puedo reconocer que, los valores de frecuencia de cada uno de los componentes es de múltiplos enteros. Hago hasta 4 nomás. Esto es grave, ¿no? Grave para allá, agudo para allá. ¿Me siguen? A la izquierda, como el piano. Si este vale 100, el segundo palito, si está en relación armónica, este parcial, vale 2 veces el primero. El tercero vale 3 veces el primero. El cuarto vale 4 veces el primero. O sea, este tiene 100 Hz de frecuencia, 200 Hz, 300, 400, 500, y así siguiendo. Esto me devuelve un sonido armónico. ¿Qué importa esto? ¿Por qué importa esto? Esto es así anecdótico, digamos. Yo puedo hacer un análisis de este tipo. ¿Qué pasa con esto? Es que este sonido, si tiene esta composición interna, tiene una altura definida. Ese sonido
Si yo analizo, sus componentes están en relación armónica. Si esto valiera, por ejemplo, bueno, no quiero usarlo, vamos a hacerlo así, uno chiquitito acá. Este vale 100. Este vale 107. Este vale 315. 316. 318. Este vale 593 y este vale, no sé, 1030. Si yo evalúo todos estos, la relación entre ellos no es armónica, sino inarmónica. Quiere decir que si divido cualquier valor de frecuencia de los componentes por el primero, no me da un número entero, sino me da un número con coma. Eso es sonido inarmónico. Entonces, si yo tengo esta cuestión dentro del espectro, esto es el análisis del sonido interno, ¿no? Acá tengo un sonido armónico con altura, y acá tengo un sonido que yo reconozco sin altura. Por ejemplo, esto podría ser la, y esto podría ser esto, o eso. No importa la duración acá, no estamos evaluando la duración. Estamos evaluando que reconozco un sonido que puedo cantar o un sonido que no puedo cantar. Cuando pasa esto, a este primer sonido se le llama fundamental. Y este es el sonido. ¿Por qué es importante la fundamental? Primero porque me determina la relación de los parciales en relación a ese primero. Y segundo porque me da el nombre de la nota. Si tiene altura, ponele que 100 no lo es. Sea un do, este sonido, por más que tenga 10, 15, 100 componentes, se llama con el nombre del primero, el más grave, la fundamental. ¿Sí? Si la fundamental de este sonido armónico es do, este sonido total se llama do. ¿Entendió? Hice una bestialidad de explicación, pero a eso se refiere. Digo, no quiero pasar el tema de las fundamentales, de lo armónico en la música. Bien, apuro. Cuando en este problema del análisis vocal que vamos a tener que resolver, empiezan a aparecer estos elementos, digamos, problemáticas o elementos a resolver o a encarar o a enfrentar. Primero, la cuestión del dispositivo de captura, cosa que se tiene poco en cuenta. En nuestro caso, muchas de las cosas que yo voy a decir se pueden aplicar a casi cualquier dispositivo o sistema de captura. Nosotros vamos a hablar sobre el micrófono en particular, que es lo que tenemos como sensor para captar la voz. Algo de lo que estuvimos viendo recién, que tiene que ver con la cuestión perceptual y la cuestión de la ejecución. O sea, nosotros nos enfrentamos con esta situación. Tenemos que, para una cuestión del diseño de nuestro programa o sistema de análisis, tiene que ver con aquello que nosotros somos capaces de percibir. Por ejemplo, si un sonido es más fuerte o más bajito que otro, si un sonido es más agudo o más grave que otro, si un sonido es más brillante o más opaco, o lo que sea. O sea, para poder ir a buscarlo, para que sea un parámetro relevante, para que nosotros podamos pintar un cuadro, primero tenemos que tener la capacidad de percibirlo. Y en segundo lugar, a quien vaya a interactuar tiene que tener la capacidad de ejecutarlo. Entonces, vamos a tener que resolver cuestiones de analizar aquello que se puede reconocer y aquello que se puede hacer. Y la situación va a ser diferente si esto lo supongo para una instalación donde cualquier persona puede pasar a interactuar, o será otro el caso y se pueden hacer cosas más sofisticadas, más complejas o más difíciles de hacer, en el caso de ser una performance como el video que vimos. Entonces puedo tener más riesgo y hay otras cuestiones implicadas, donde quien va a interactuar conoce al sistema y tiene la capacidad mayor de interactuar con el sensor o no. En tercer lugar está la cuestión de aquellas herramientas que utilizamos y qué nos permiten esas herramientas para hacer el análisis de este sonido. Digo, de sonido, o podría ser de cualquier cosa, o de la captura, o de lo que quieran. ¿Está bien? La problemática es la misma. Las herramientas me van a determinar también aquello que puedo o no puedo hacer y lo pertinente o no que es. Y en definitiva, todo esto y las cuestiones estéticas
Mira, cuestiones del trabajo en general, del proyecto, me van a definir los criterios. En este caso, particular, los criterios de interacción. Podría ser criterios a otro nivel, mucho más, más amplio. ¿Está bien? Vamos a lo primero. Nuestro sensor es el micrófono. Digo, hay que saber con qué estamos trabajando. O sea, nosotros tenemos en principio, para definir un micrófono, tenemos diferentes calidades. Podemos tener un super micrófono que capta todo, o podemos tener un cascajo, digamos, tener un micrófono que está muy limitado en lo que puede hacer por sus características. ¿Sí? O sea, qué micrófono vayan a usar está definiendo, no digo la mitad de las cosas, pero casi. O por lo menos, no sé si la calidad del micrófono va a determinar todo, pero no tener en cuenta que el primer filtro por donde pasa todo es el micrófono, de ahí no se puede trabajar. Pregunta de Gustavo es, ¿convendría usar un condensador entonces? Ni. Obviamente es el mejor micrófono, te va a asegurar, en principio, que no haya ciertos recortes, o sea, que la realidad, es con lo mismo que si yo, no sé, utilizo una cámara web iba a decir 300 pesos, no debe existir una cámara web de 300 pesos, no sé, no quiero decir ningún número, ya ni sé lo que sale, para capturar una imagen en una resolución súper baja, y bueno, y si quiero capturar qué sé yo, una silueta o algo muy específico, no voy a poder hacer porque la cámara no da, porque no lo ve. Con los micrófonos pasa lo mismo, con cualquier sensor pasa lo mismo. Entonces, nuestro primer cuello de botella está en el micrófono. ¿Necesitan un condensador para resolver este trabajo? No. Ahora, si tienen un micrófono que tiene el cable pelado y hace ruido, olvídense. ¿Está bien? No es que se necesita, es que como mínimo tienen que conocer con qué dispositivo están trabajando, cuáles son sus características y cuáles son sus límites. No da lo mismo trabajar con un Neumann U87 que sale 1 millón y pico de pesos argentinos, o un microfonito USB que lo consiguieron, no sé, que vino con la compu, qué sé yo, así como te viene el mouse. Sepa que no es lo mismo las posibilidades que le da en principio. Digo, los dos pueden captar volumen, sí, los dos pueden captar altura, sí, pero uno va a poder captar más y otro menos. Entonces, aquello que yo puedo hacer con diferentes dispositivos, lo tengo que tener en cuenta. Tipos y formatos, esto no me voy a meter demasiado, pero hay muchos, como verán en la imagen, hay muchísimos tipos de micrófonos, incluso, bueno, no sé dónde, bueno, mi celular anda por ahí, los celulares, los teléfonos, todos tienen un micrófono, también es un micro, un pequeñito micrófono por el cual hablamos, también es un dispositivo de captura. O sea, el tamaño no influye en la calidad. Hay micrófonos muy pequeñitos, son carísimos, micrófonos muy grandes que son una porquería. Pero bueno, más allá de esto, en definitiva nos importa más si captura bien o captura mal. Y otras cosas más que le voy a... por ejemplo, es determinante cuánto ruido mete el micrófono. Eso es importante, más allá de si sale 1 millón de pesos o 1000 pesos. Otra cosa que, digo, la idea no es explicar micrófonos ni nada de esto, pero sí otra cuestión que sucede con los micrófonos, a diferencia, con bastante diferencia, como funciona nuestro oído, tiene que ver con lo que se conoce como diagrama polar o esquema polar y la captación en la direccionalidad. Si ven estos dibujitos, los micrófonos no captan igual en todas las direcciones. ¿Está bien? ¿De qué depende? Bueno, de su diagrama polar. Existen micrófonos que se les conoce como cardioides, que es el primer caso arriba a la izquierda, que su diagrama polar es este de acá arriba, no sé si queda muy chiquito en la imagen, si no sé si lo puedo agrandar esto. Es desde el centro, bueno, está bien representado acá, ¿no? Desde la cápsula, que es la parte sensible del micrófono, cómo abarca el espacio acústico que lo rodea. ¿Por qué importa esto?
Bueno, porque si yo me pongo del lado de atrás del micrófono, no me va a escuchar casi nada. Existe fuera del diagrama polar, digamos, del área de cobertura, vamos a decirlo, del micrófono, una caída de intensidad muy grande. O sea, si yo me salgo del rango, del ángulo donde captura el micrófono, la intensidad cae un montón más hacia el dispositivo. O sea, quizás yo lo escucho, yo estoy parado, alguien está parado al lado del micrófono y no escucha una diferencia notoria de intensidad, pero el micrófono sí. O sea, hagan la prueba después con el micrófono, hablar al lado, moverse 50 centímetros, y depende del micrófono, puede ser que parezca que se fueron a 20 metros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque están saliendo del rango óptimo de captura. ¿Sí? Si no, Matías, depende podés ponerte atrás de la compu y probarlo. Ahora. Sí, a ver si me va a salir. No sé, porque este es un micrófono Omni, así que ahí se escucha algo, cambia la voz acá y cambia la voz acá, y la distancia es la misma. No sé si funciona el ejemplo. Tendría que haber traído un micrófono de verdad. Bueno, cambia un montón. Y no me alejé, ni siquiera me alejé en distancia, porque puse la boca, incluso más cerca la puse cuando me fui atrás de la compu. Estaba más cerca, pero seguramente se escuchaba más lejos. Bueno, porque me salí del área de cobertura del micrófono. Otra cuestión también importante es que no solo se pierde la intensidad, sino que se pierden las frecuencias, el espectro cae. O sea, si yo quiero evaluar sonidos brillantes, y yo me voy para... Fíjense esto, ahora sí lo voy a probar si de nuevo funciona. Fíjense, yo voy a hacer un ruido, me encanta que va a quedar grabado todo esto. Voy para atrás y escuchen la diferencia del brillo del sonido. ¿Se entiende el brillo, no? Más brillante. Ahí voy. ¿Se escucha la diferencia del espectro? No sé si funciona. No vale como el micrófono era compuesto. No se escuchó nada cuando fuiste al otro lado. Bueno, peor. No se escuchó nada. Se cayó todo. Digamos, fíjense, y estoy a 10 centímetros del micrófono cuando voy atrás. Pero se cae. Así como se cayó la intensidad, se cae la frecuencia. Es como si yo hiciera esto. Como taparse la boca. Incluso se notó en el primer ejemplo eso. Perdón que lo voy a decir bruto, pero para que se entienda en esto de brillo, se escuchaba como más grave la voz de él. Perdía todas esas frecuencias más altas cuando se fue para atrás, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que pasa. Y tercero, yo lo puse como ambiencia, tampoco lo voy a poder mostrar acá, pero empieza cuando me alejo del micrófono, y esto tiene que ver con otra cosa, la relación señal-ruido, que creo que no sé si lo voy a explicar un poquito, pero tiene que ver, si yo me alejo, cae el nivel de la señal efectiva, digamos, que sería mi voz. No solo pasa eso, sino que empieza a entrar todo lo que me rodea. O sea, podría entrar la reverb del lugar, podría entrar el ruido del lugar, que no se escucharía tanto si me acerco, porque mi voz es más fuerte y lo tapa. Como dejo de taparlo, se empieza a escuchar. O sea, empieza a entrar sonido del ambiente o sonido espurio que no quiero capturar. Entonces es importante, por eso la cuestión de cómo me paro frente al micrófono. ¿Está bien? Otra cuestión en relación con eso tiene que ver con la sensibilidad. Es lo que expliqué un poquito recién. Tienen un eje por donde capturan, que tiene mayor o menor sensibilidad en cuanto te corres de ese eje, pero tiene que ver con el mismo diagrama polar. Así que no voy a entrar demasiado en eso. Los micrófonos además tienen una determinada respuesta en frecuencia. Ahora es donde esto es importante. Si ven en este gráfico, la respuesta en frecuencia es 20, y acá serán 20.000. Es el rango audible. Los seres humanos podemos escuchar más o menos entre 20 Hz como el sonido más grave, y entre 20.000 como el sonido más agudo. No lo voy a reproducir porque no pasa igual por Zoom, ni qué sé yo, y además va a ser muy molesto. Hay que ser una persona muy cuidada para escuchar 20.000 Hz. Yo no escucho 20.000 Hz. Yo tampoco. Y 20 tampoco. De todas maneras, esta curvita que viene en las especificaciones de los micrófonos son más o menos
profesionales que determinan, bueno, la curva de cómo captan. O sea, fíjense que esta curva acá significa que capta menos o con menos nivel este rango de las frecuencias, ¿no? Del, qué sé yo, 50 Hz para abajo, o de 10.000 para arriba, fíjense cómo cae también 10.000 Hz, 10.000 ciclos de frecuencia, en la parte súper aguda, cae. No sé de qué micrófono es este, cualquiera, no importa. Ahora, yo puedo tener el micrófono de juguete muy probablemente esté trabajando acá en el medio. Quiere decir que no existe nada por debajo de 500, no es que cae, va a caer así, como una línea hasta el piso, y no voy a poder captar, hacerme un sonido súper grave. El micrófono ni se va a enterar. O un sonido brillante, el micrófono no se va a enterar. Entonces es importante eso. Acá viene otra cuestión que va más allá del micrófono, bueno, tiene que ver con el micrófono, obviamente, pero es toda la cuestión que yo hablaba de la relación señal-ruido. Siempre, esto es, por suerte queda grabado, siempre, sí, pero siempre hay ruido. No existe el silencio absoluto. Y el ruido se puede dar por varias cuestiones. El ambiente, pasó un colectivo, el ruido del viento, mi hija que está acá en la otra habitación y está hablando, miles de cosas. El ventilador de la computadora está haciendo ruido. Hay ruido eléctrico, o sea, un micrófono medio roto o muy malo puede estar generando ruido eléctrico. Un cable malo, una conexión mala, una suma de conexiones, todo eso puede generar ruido eléctrico. Fíjense que los micrófonos son traductores, traducen señal acústica en señal eléctrica. Bueno, y finalmente, como esto va a entrar en la compu, hay una cuestión de recorte y de ruido digital, no me voy a meter ahora en esa cuestión, pero también hay un ruido de cuantización, etc. Entonces, ¿eso qué significa? Nosotros siempre vamos a trabajar con ruido, siempre. No existe el silencio absoluto. Nosotros no podemos evaluar silencio, sonido, porque siempre hay sonido. Siempre existe ruido, un piso de ruido de fondo. Y después tenemos la señal que entra. Lo que queda en el medio es ese rango o diferencia entre el piso de ruido y el nivel de la señal. Eso se llama relación señal-ruido. Esto es determinante. Si yo tengo mucho ruido, la señal voy a tener un rango muy chiquitito para trabajar, o necesito mucho nivel de la señal para superar al ruido, me va a dejar muy poco rango para trabajar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? De nuevo, en principio podría ser con la calidad del micrófono, pero no necesariamente. Quizás con controlar el ambiente. Controlar el ambiente. O sea, no ponerse a hacer una captura de sonido interactiva al lado del obelisco. ¿Está bien? A eso me refiero. Te digo que hay cosas que no hace falta gastarse 1 millón de pesos en el micrófono, sino simplemente, no sé, cerrar la ventana para que no entre ruido. De esto, bueno, hablamos recién un poquito. Las cuestiones de percepción y de ejecución, decimos, la capacidad de discriminar auditivamente los parámetros. Tiene sentido que yo analice algo que en principio se puede reconocer. La discusión será que lo pueda reconocer todo el mundo, que lo pueda, no sé, qué nivel de exigencia yo planteo en mi trabajo o de ejecución para interactuar conmigo. ¿Exijo más de quien interactúa o no? Ya sería otro nivel de discusión, pero, qué sé yo, no sé, el centro de masa del espectro, qué sé yo, ¿quién escucha eso? ¿Está bien? O, no sé, no se me ocurre más ejemplos, pero quiero decir, no podemos pretender, aunque algorítmicamente lo podamos resolver, si nadie lo escucha, ¿cuál es el sentido? ¿No? Lo mismo la cuestión de la ejecución en función de esto, reconocer quién va a interactuar, en qué situación, en qué contexto. ¿Es pertinente pedir barrer 3 octavas? O sea, ir de un sonido súper grave a un sonido súper agudo, si no lo va a poder cantar nadie. En fin, esas cuestiones. Después los umbrales, bueno, un poco de los umbrales hablamos. Umbrales son esto, el rango en donde se trabaja un parámetro. Entonces, bueno, lo más grave, lo más agudo,
Y otra cosa que eso es como más fácil de entender, o sea, lo más bajito que puedo escuchar, lo más fuerte, el sonido más fuerte que puedo escuchar, el sonido más grave, el sonido más agudo, el sonido más opaco, más brillante, como los extremos, ¿sí? En los que se puede trabajar. Lo otro, súper importante, son, acá lo puse una definición más técnica, serían como los grados. Si yo hago... ¿cambió la altura? ¿Se dieron cuenta? La respuesta es sí. Sí que cambió la altura. No lo escucha nadie. No lo escucha nadie. Hay un mínimo de diferencia de cambio que nosotros somos capaces de percibir según los parámetros. Entonces, ¿eso qué me define? Recién dijimos 20 a 20.000 Hz. ¿Cuántos niveles de frecuencia diferente hay entre 20 ciclos y 20.000? ¿Cuántos hay? Entre 20 y 20.000. Son los rangos, es el rango audible, ¿no? De frecuencia, de altura, de lo más grave a lo más agudo. ¿Cuánto hay? 19.980, dice Nico. Eso supone que nosotros podemos identificar un cambio de un ciclo o un hertz. O sea que nosotros podríamos discriminar 19.980 pasos diferentes en la frecuencia, ergo en la altura. Respuesta, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿cuántas teclas tiene un piano? ¿Alguien sabe? Voy a ser más específico. Un piano de concierto. Creo Sí. que son 88. Son 88, exactamente. Ahora, ¿por qué, habiendo 19.980 posibilidades, según Nico, perdón Nico que te use el ejemplo, el piano tiene solamente 88? Digo, uno puede decir, porque un piano con 19.980 teclas sería gigantesco, muy difícil de construir, carísimo y sin sentido para ejecutar. No esa es la respuesta, que podría ser una respuesta posible. Es porque nosotros no escuchamos 19.980 alturas diferentes. ¿Está bien? La diferencia en hertz entre una nota de un piano y otra, primero que no es de un hertz, es de mucho más, y además, otra cosa peor aún, es que difiere de nota a nota. O sea, la diferencia que tengo entre do y re en el grave, en un do, qué sé yo, el do más a la izquierda que está del piano, la diferencia en hertz que hay entre do y re en la parte grave, y do y re, el mismo do y re, pero en la parte aguda es diferente. Es otra problemática y que explica por qué nosotros no percibimos igual el fenómeno físico, la magnitud en que cambia el fenómeno físico y cómo lo percibimos. ¿Está bien? Entonces, no hay 19.980 alturas diferentes. O sea, no se les ocurra pretender discriminar que alguien ni siquiera pueda cantar, ni escuchar, ni nada, tantas diferencias. Olvídense también de tratar de capturar 88 notas diferentes en el trabajo. Mucho menos. Entonces necesitamos saber esa diferencia, ese paso, ese grado que somos capaces de percibir, capaces de ejecutar y capaces de analizar. Y que tengan sentido, además. Vimos recién la cuestión del umbral de frecuencia, no me voy a ahondar esto porque ya lo vimos. El campo cognitivo humano, en el total de las frecuencias que existen, es relativamente muy acotado. Al lado de otras situaciones, no me importa. El umbral de intensidad. Intensidad es también volumen. Volumen no es lo digo, voy a usar este término que no es correcto, pero es el que más solemos utilizar, pero el volumen es fuerte o débil, ¿sí? El umbral
de intensidad o volumen. Esto me mataría yo mismo que doy clases de acústica, pero lo digo así para que nos entendamos. Maneja este tipo de curvas. Fíjense que lo que está abajo son frecuencias. Quiere decir que nosotros no escuchamos igual de fuerte según la frecuencia. No voy a explicar el gráfico, estas son las curvas de Fletcher y Manson, que se llaman curva de sonoridad. Nosotros escuchamos mejor, o sea, tenemos mejor capacidad auditiva cerca de los 3000 Hz, por eso los timbres, las alarmas, la voz humana, o en realidad los parciales agudos de la voz humana, se ubican en esta región del espectro, porque nosotros estamos evolutivamente mejor preparados para captar en esos niveles, y mucho menos en los extremos. Quiere decir, estas curvitas dicen que, o se pueden leer de la siguiente manera: para que yo pueda escuchar igual de fuerte, un sonido de 3000 ciclos y un sonido de, qué sé yo, vamos a buscar por acá, esto será así, qué sé yo, 40 ciclos, o sea, un sonido muy grave, para yo escuchar igual de fuerte, yo te pongo un sonido grave, y un sonido de 3000, uno de 40 y uno de 3000, y cuando suenan para nosotros igual de fuerte, necesito tener mucha más potencia en el grave que en el agudo. O sea, en realidad necesito entregar mucha menos energía en 3000 Hz que en 40, o mucha más energía en 40 que en 3000, para que yo lo perciba con el mismo nivel. Quiere decir que, de nuevo, la respuesta de nuestro oído a ciertos parámetros no es lineal. Y lo mismo pasaba con los micrófonos, etc. Entonces hay que saber qué se puede hacer, cómo se va estrechando en los extremos lo que se puede hacer. No me meto más con esto, no me voy a meter con esto, pero digo, hay cuestiones perceptuales más finas que además son determinantes según el registro, determinantes según el tipo de sonido que se está ejecutando o escuchando, el contexto, miles de etcétera. La percepción es en general muy compleja, pero nada, después vamos a ir más a lo concreto. La capacidad vocal, lo primero que tenemos que saber, y esto sí es súper importante cuando lo vamos a aplicar en el trabajo, tiene que ver con el registro o tesitura, el registro de la voz. Si han tenido la oportunidad bueno, conocerán alguna música coral, los instrumentos, que son las voces o los grupos de voces, se ordenan por registro. Estamos hablando de la música clásica tradicional europea, o qué sé yo. Y podemos discriminar entre bajo, barítonos, tenores, contratenores, contralto, mezzosoprano y soprano. Esas son las voces o los registros vocales. De contralto hacia arriba serían las voces femeninas, contratenor hacia abajo hasta el bajo, sean voces masculinas. Y estos son los registros que se manejan. O sea, la nota más grave que alguien puede cantar, si es muy grave será bajo, si es un poco menos será barítono, tenor, y así. Las sopranos, las mujeres que cantan muy agudo, tienen un registro mayor. O sea, fíjense, y acá tenemos la representación del piano, cómo se ubican diferentes. ¿Por qué importa esto? No vamos a ir a cantar en un coro, pero bueno, ¿por qué importa? Sigo, bueno, en el análisis que estamos haciendo para nuestro trabajo, queremos saber si quien está interactuando cantó estamos buscando que cuando cante un F2, sería un Fa 2, no importa, es una nota, esta nota del piano, se dispare tal elemento que compone el cuadro. Bueno, si viene una soprano a interactuar con nuestro cuadro, eso jamás va a suceder. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es la pregunta del millón. Voy a estar buscando, no sé si es el millón, del 300.000. ¿Estoy buscando un valor absoluto o estoy buscando un valor relativo? O sea, ¿qué me importa? Si cantó un F2 o si es grave con respecto al sonido anterior, más grave con respecto al sonido anterior. ¿Cuánto más grave? Entonces, yo puedo definir un sistema de captura absoluto o relativo a lo que está sucediendo. ¿Se entiende, no? Más o menos. Digo que hay cosas que no tiene sentido que sean absolutas, o sí. Podría pedir algo absoluto
en el registro que está compartido por todos los rangos vocales. Los algoritmos de análisis, no me voy a tampoco detener demasiado con esto, pero tienen que ver con aquellas cosas que los sistemas son capaces de analizar. Piensen que pasamos por la posibilidad de ejecución, digamos, si vamos de quien interactúa hasta el análisis, una determinada capacidad vocal, sin meternos del sentido perceptual, ¿no? Alguien canta, habla o hace sonidos frente al micrófono, eso se traduce a través del micrófono, se filtra, se mete ruido, pierde componentes, se deforma el nivel, y después que llega todo eso a la computadora me llega una señal que yo tengo que analizar. ¿Qué es para nosotros el análisis algorítmico? Una serie de números que van variando en el tiempo, de las cuales tengo que sacar deducciones de aquello que supongo que es en realidad. Entonces, algoritmos más clásicos, digo para no detenerme en esto, obviamente hay algoritmos que son capaces de detectar la altura del sonido, de definir la sonoridad o intensidad del sonido, seguir la envolvente, básicamente sería el caso anterior, pero relacionado en el tiempo, si el sonido sube, baja, y qué sé yo. Detección de bits, si esto tiene pulsación, incluso se puede tratar de buscar si un determinado sonido o grupos de sonidos están siguiendo un patrón rítmico, podría evaluar eso, son como una evaluación de segundo nivel, pero si yo puedo tener pulsaciones, ¿qué significa? Ataque, extinción, un nuevo sonido, cómo se distribuyen en el tiempo. El grado de tonicidad, lo repetí acá, el brillo, obviamente la duración, complejidad. Se puede hacer reconocimiento de voz. Nosotros todos tienen un celular al que vos le decís, oye Siri, o no sé cómo le decís en Android, o qué sé yo, los sistemas de reconocimiento de voz que cada vez evolucionan más, que son, bueno, justamente pueden no solo reconocer que hay alguien que habla, incluso pueden machear con quién habla, como una especie de huella digital de la voz, pueden reconocer las palabras y muchas otras cosas más. ¿Está bien? Eso es ahora muy posible a nivel algorítmico. Empiezan las cuestiones a tener en cuenta a la hora de la resolución del análisis. Cualquier señal de entrada, lo voy a mostrar, creo que tengo acá. Acá tengo, este patch es el que les vamos a pasar, esto es PD, y es un programita que analiza sonido. Si ven ahí en el medio, hola, lo que tienen ahí es la forma de onda en tiempo real en función de mi voz que está entrando por el micrófono. Y acá una serie de parámetros a ser analizados. La altura, y el nivel, la amplitud. Eso está evaluando este patch. En principio puede hacer otras cosas. Tengo estos dos parámetros simplemente. Fíjense esto. Si yo me quedo callado, pasa esto. Miren este número. ¿Ven? Jamás se queda quieto. No se queda quieto. Primero, nunca dice 0. Esto es el piso de ruido. Lo ven acá chiquito y en el valor, que nunca es 0. Eso es el piso de ruido. Y además no se queda quieto. Es una señal que se mueve mucho. A ver si tengo un ejemplito. Esto es lo que sucede con la señal. Pensemos en el sonido ese que está entrando sin ningún tratamiento, como la bolita azul. No sé. ¿Sí? Ese que se mueve como loca ahí, dando vueltas. Y la bolita roja más grande, como la misma señal amortiguada o tratada. ¿Sí? Ahora, siempre las señales de un sensor de movimiento infrarrojo, una cámara, un micrófono, tienen el comportamiento de la bolita azul. Siempre. Las señales son ruidosas per se, por miles de cosas, pero algunas de las que hablamos recién. Son ruidosas, no las puedo tomar así como vienen.
Porque va a pasar eso. Si yo, bueno, pintá con el movimiento de la bolita, bueno, va a ser un mamarracho. O sea, va a estar todo el tiempo haciendo un movimiento caótico. Necesito manejarlas. Manejarlas significa aplicarles un filtrado y una amortiguación. Acá tengo el batigrama, digamos. En el tiempo, la señal original sería la oscura, en negro, y la señal amortiguada, con algún tipo de amortiguación, es la que está en cian. ¿Sí? Entonces, sí o sí, necesito filtrar y amortiguar la señal. Cuestión súper importante a tener en cuenta. La diferencia entre evento y estado. Yo puedo determinar como criterio, es un criterio, que voy a hacer algo cuando hay sonido y voy a dejar de hacerlo cuando no hay sonido. O sea, pinto mientras alguien canta y dejo de pintar mientras alguien dejó de cantar. Pero nosotros sabemos que tenemos un ruido de fondo. ¿Sí? Con lo cual el silencio absoluto no existe, el cero no existe. Entonces, necesitamos determinar un umbral. Cuando, según el criterio, después de conocer toda la problemática de la captura, vamos a definir que para nosotros hay sonido, bueno, cuando ese ruido supere, perdón, cuando la señal de entrada, la voz que está cantando, supere el nivel de un umbral que está por encima del ruido de fondo. En este caso, donde andaba PD, si yo hago silencio, bueno, anda por acá cuando está el ruido de fondo, y cuando empiezo a hablar, anda por acá. Hay un gap en el medio, el umbral lo tengo que poner entre medio de, por encima del sonido y por debajo de la señal, ¿sí? Para que me deje un rango de trabajo por encima. Entonces, mi criterio de definir cuándo hay sonido, bueno, cuando el nivel de la señal en volumen, en amplitud, está por encima del umbral. Y cuando cae por debajo del umbral, nunca va a ser cero, voy a decir, entonces no hay sonido. Pero es un criterio dado por la interpretación del análisis que me devolvió la herramienta. O sea, la herramienta me da los números. PD me da los números que se mueven, qué sé yo, está analizando el volumen. Y ahí me tira los números. Está bien lo que hace. Ahora, yo necesito manejarlo, necesito trabajarlo, necesito primero amortiguarlo para que no haga este movimiento oscilatorio tan bestia. Y luego definir criterios. ¿Está bien? Ahora, este sería el caso de los estados, porque esto es silencio durante 1 hora y media que no vino nadie a interactuar. De repente alguien canta, supera el umbral, digo que hay sonido, y está en ese estado durante un tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, durante este sonido, y después vuelve a caer. Esos serían los estados. Y después tengo los eventos que determinan el cambio de estado. Bueno, ¿cuándo empezó el sonido? Cuando estaba en el momento exacto que estaba debajo del umbral y pasó a estar por encima del umbral. En ese instante, es un solo momento de cambio que me dispara el cambio de estado. Cuando termina el sonido, cuando se produce un segundo evento, una cosa puntual, que es el momento exacto en que pasa de arriba a abajo del umbral. ¿Para qué me sirve eso también? Para definir una duración. Yo puedo definir cuánto dura ese sonido. Bueno, la diferencia, Dani habló el otro día de los diferenciales de tiempo, herramientas para medir en milisegundos que se podrían aplicar a esto, con el cual yo puedo contar desde la diferencia entre donde terminó y empezó, en qué momento terminó y empezó, cuánto duró el sonido. Entonces eso podría ser una estrategia para definir sonidos cortos, largos, medios cortos, medios largos, muy largos. ¿Está bien? Pero fíjense el trabajo de umbrales que tengo que hacer. Estoy rastreando muchas cosas. En el simple hecho del volumen, no estoy hablando de la altura siquiera. Estoy hablando que voy a hacer cosas solamente en este momento. Bueno, ¿qué puedo hacer? Buscar qué altura tiene el sonido. ¿Cuándo lo voy a buscar? Solo cuando hay sonido, no antes. En este momento voy a medir cuánto dura, voy a medir si el sonido es más agudo, más grave. Lo voy a seguir o voy a hacer lo que tenga que hacer. Finalmente, sabiendo todo esto,
o trabajando sobre todo eso, hay que definir, digamos que hay que diseñar la herramienta, la estrategia, qué sé yo, de interacción sobre esto, ¿no? ¿Qué parámetros son relevantes por pregnancia y por claridad? Que es lo que hablamos de la discriminación, y qué sé yo. Si se trabaja con valores absolutos o relativos, ¿no? Saber un sonido determinado, estoy buscando un sonido específico, o estoy midiendo la diferencia en el contexto, la diferencia con el sonido anterior, cuánto cambió, el grado de varianza, todo eso. Hablaba Matías hace un rato también de los gestos congruentes, o sea, qué vínculo hay en un determinado gesto sonoro y su correlato en la imagen. ¿Cuáles son los grados posibles de discriminar o analizar, según si estamos hablando de la percepción o de las herramientas que utilizamos, y cómo eso evoluciona en el tiempo, si yo utilizo el tiempo como modo de evolución? Fíjense un detalle, vuelvo acá. Si yo quiero decir, mi cuadro va a ser un determinado tipo de elemento en función de si los sonidos son cortos o largos. ¿Qué problema tengo ahí? ¿Cuándo puedo definir yo que un sonido es corto o largo? Yo, pa. ¿Ese sonido es corto o largo? Primero tengo que definir qué es corto o qué es largo. ¿Cuántos segundos, milisegundos digo yo que es largo o es corto? Ese es el primer problema. El segundo problema, que para poder definirlo necesito tiempo. O sea, solo sé si ese sonido es corto, o mejor dicho, es largo, cuando superó un determinado tiempo. Por ejemplo, yo voy a definir que un sonido para mí es largo si dura más de un segundo. Solo puedo definir que es un sonido largo pasado un segundo, con lo cual tengo un retardo de un mínimo un segundo para poder hacer algo. O sea, lo voy a hacer el ejemplo más concreto. Voy a pintar cuando hago un sonido de un segundo. ¡Pap! Ahí pinté. Quiere decir que hay un delay desde donde empecé a interactuar al momento que se pintó de la duración que yo defino como sonido largo. ¿Se entiende? Entonces hay que tener en cuenta también esas cuestiones. Si yo voy a tener como variable el tiempo, voy a saber que las cosas van a responder con delay, con retardo, cuando yo haya terminado de definir que algo es de una determinada manera. Cuando hablamos de esta cuestión de coherencia sí, de coherencia, congruencia o vínculo entre imagen y sonido, hay que pensar en este tipo de cosas. Este es un trabajo, un trabajo de la Gestalt de principio del siglo XX, que una especie de experimento perceptual que se mostraban dos imágenes y dos palabras, y uno tenía que hacer la asociación entre qué palabra se corresponde con cuáles de las imágenes. Y tenemos dos gráficos y dos palabras. Una es taquete y maluma. Esto es un ejercicio de psicología de la Gestalt muy conocido. ¿Con cuál asocian taquete, con cuál de los dibujos, y con cuál maluma? ¿Cuál es taquete? ¿El de la izquierda o la derecha? Maluma la redondeada, y taquete, todos pensaron en eso, ¿no? La que tiene más puntitas. Probablemente la mayoría hayamos coincidido en que maluma es el de la izquierda y taquete es el de la... Mati dice que es al revés. Que taquete es el de la derecha. Bueno, taquete es una palabra inventada, maluma es una palabra inventada y los dos son los garabatos. Ahora, ¿existe un vínculo ya a nivel psíquico y de interpretación cognitiva que hace que nosotros asociemos a un tipo de palabra, a un tipo de sonido, a una forma? ¿Está bien? Digo, hay cosas que tenemos que tener en cuenta y que son más coherentes en esta relación entre ambos. ¿Está bien? No me voy a meter mucho más, pero se entiende la idea, ¿no? Era como un mini ejercicio para plantear la problemática. Digo, también no se me ocurre, sino que estoy recordando,
que hay un vínculo también de este nivel entre, ¿vieron que nosotros llamamos a lo agudo grave altura? O sea, un sonido grave y un sonido agudo. Se suele decir que los sonidos más agudos son más altos, o tienen una altura mayor. Esto que uno podría pensar en un concepto abstracto, un modo, y quizás en un idioma determinado, porque en inglés se usa pitch, por ejemplo, pero se usa high pitch, and low pitch. Aparece esta analogía nuevamente de arriba abajo, agudo grave, que en principio no podría decir que es arbitraria, pero hay experimentos de audición espacial que reconocen que si yo escucho un sonido más agudo, suelo a ubicarlo espacialmente más arriba. O sea, si yo cierro los ojos, pongo auriculares y pregunto en dónde lo ubicás espacialmente, un sonido más agudo, probablemente digamos que lo escuchamos más arriba, efectivamente más arriba. ¿Está bien? O sea, realmente en el espacio más alto. Y finalmente, como cierre de conclusión, cuestiones a tener en cuenta para resolver esta cuestión del análisis. Controlar el ambiente acústico. El ruido, lo primero que tenemos que hacer. No podemos pretender hacer ningún tipo de captura en donde el ruido supera la señal, o tapa la señal, o está igual de la señal. Hay que controlar, o por lo menos, como mínimo, saber con qué condiciones estamos trabajando. Conocer las características y límites del sistema, hablamos de los micrófonos y todo el sistema, digamos. Las posibilidades de interacción según la capacidad auditiva y vocal, es lo que hablábamos, ¿no? Aquello que podemos reconocer y aquello que podemos hacer. Definir algún criterio. En el ejemplo que vimos, el sh era borrar el uy y seguía la altura, cuando cambiaba la altura, bueno, criterios. ¿Está bien? Estrategias, criterios basados en la congruencia, en lo pertinente, en lo estético, aquello que funciona, en lo pregnante, en lo fácilmente reconocible, etc. Obviamente elegir, esto va de suyo, pero los algoritmos que pueden resolver aquello que nosotros estamos rastreando. E incluyo a esto hacer una interpretación de los datos, porque los algoritmos tiran datos. Nosotros tenemos que empezar a definir cuáles son los criterios por los cuales esos datos significan tal cosa o tal otra. Sí o sí controlar la señal, no puede venir el crudo de la señal nunca, eso está explicado, digo, no lo dije antes, lo digo ahora, hay videotutoriales acerca de cómo hacer funcionar el análisis en PD, cómo vincularlo con processing, con qué protocolos, hay ejemplos de los caminantes, todo esto que yo no estoy explicando a nivel de código, ya están los videotutoriales en nuestro canal de cómo hacerlo. Y en definitiva, el último, adaptar el sistema a los cambios en las condiciones de montaje. Esto es quizás un poquito más, ahora carece un poco de sentido, pero si esto realmente se va a llevar a un espacio de montaje, bueno, ven en qué modos nuestro sistema se puede o adaptar o calibrar a las diferencias de los distintos lugares o situaciones. Por ejemplo, se monta o se hace la captura en un lugar con una X cantidad de ruido y vamos a otro lugar donde el ruido es mayor. Tendríamos que como mínimo poder mover el umbral, ¿no? Esta liñita acá de umbral, algún recontramínimo, poder adaptar eso a las condiciones. ¿Sí? O por X razón decimos, nuestro cuadro va a ser solo para barítonos. Y después cambia, no, quiero que sea solo para que lo puedan interactuar la soprano. Bueno, cambiar los valores tales que puedan identificar una u otra condición. ¿Sí? En fin, siendo casi las 3, ya no digo más nada. Espero que se hayan entendido en general la idea y que sirva sobre todo para lo que ustedes van a tener que aplicar en el trabajo. ¿Sí?